Muy bien, hablaremos hoy de Ulises y de algunas de sus aventuras. El finado Odiseo, más conocido como Ulises. Terminada la guerra de Troya, piantó para su casa y, como todos sabemos, no le resultó fácil el camino del regreso. Inspirado en las peripecias de este hombre, Homero escribió la Odisea. Bien, algunos dicen, interesante situación es esta, que ya que Homero fue muchas personas, una de ellas, la que escribió la Odisea, esto lo propone Graves, que era muy aficionado a las propuestas demasiado audaces, una de ellas, la que escribió la Odisea, era una mujer. ¿En qué se basa Graves para decirlo? En infinidad de detalles poéticos, todos inventados por él, naturalmente. Pero esas 3 o 4 páginas que emplea Graves en demostrar que a lo mejor la persona que escribió la Odisea era una mujer, son páginas muy interesantes. Bien, contaremos alguna cosa así, desparramada. Por ejemplo, en el medio del viaje, bueno, saben que no le resultó fácil llegar a su casa porque se encontró con infinidad de líos. Ya un lío era la guerra de Troya, que había durado 10 años. La mujer lo estaba esperando en la casa y el tipo se va con su nave, qué sé yo, y se encuentra con muchos líos. En su patria, Ítaca, lo esperaba su mujer, Penélope, que ya lo había esperado 10 años y que todavía lo seguía esperando porque el tipo tardaba en volver, ¿no? Mientras esto ocurría, a saber, la tardanza de Odiseo, esta muchacha, Penélope, esperaba y esperaba, pero, como bien sabemos, debía soportar el asedio de unos pretendientes que vivían en la isla y que eran unos tipos muy antipáticos y mal llevados, creo que el número de 122, y que le decían, che, bueno, mirá, fíjate que seguro que ya se murió este Ulises, este Odiseo, casate con uno de nosotros. Y ella, esperemos, siempre puede volver, no, qué sé yo, poner una fecha a tope, bueno, qué sé yo, cuando termine esta bufanda, se decía. En realidad parece que no era una bufanda lo que tejía Penélope, sino una mortaja para Laertes, que no era otro que el papá de Ulises, que no se había muerto, pero bueno, en aquel tiempo los griegos eran muy previsores e iban tejiendo o haciéndose tejer su mortaja para que la muerte no lo sorprendiera desabrigado. Bueno, mientras todo esto pasaba, Ulises andaba de un lado para otro. Una estación interesante de su viaje tuvo lugar en la isla de Ea. ¿Cómo me gusta ese nombre? Ea, la isla de la aurora. Allí vivía Circe, que era la hermana de Eetes, el rey de Cólquide, y por lo tanto también de Medea, ¿no? Circe era una hábil hechicera, una maga. Bueno, llegó Odiseo con su nave y Odiseo mandó a algunos tipos a explorar. Lo mandó a Euríloco, uno de sus jefes, con 22 personas más, con un grupete para ver qué había en la isla. Empezaron a recorrer unos bosquecillos, vieron unos lobos y unos leones muy extraños, tan extraños que incluso se paraban en 2 patas. Bueno, en una de ellas llegaron a un palacio bastante bien puesto. Ahí en la puerta, Circe, pararon a la puerta. Ay, qué sé yo, pasen, son marineros, quieren comer algo. Bueno, Circe los invitó a todos a comer, entraron alegremente, todos menos Euríloco, quien se sospechó algo y se quedó bichando por la ventana. Circe sirvió comida, pero la comida estaba mezclada
con unas ciertas drogas y narcóticos, e inmediatamente los marinos se durmieron y no bien lo hicieron, Circe peló la varita mágica que tenía escondida en el bolsillo y los tocó y los convirtió en chanchos. Solíamos decir con Stronati que con algunos no tuvo que esforzarse mucho, porque ya venían como a medio convertir. Bueno, una vez que los enchancheció, los encerró en una posilga y ahí los dejó. Bien. Euríloco, que había visto todo por la ventana, salió rajando y le contó todo a Odiseo. Che, acá hay una tipa que los convirtió a todos en chanchos. Odiseo tomó su espada y salió muy decidido. No tenía plan ninguno, evidentemente. Pero en uno de los bosquecillos, que suerte tienen algunos, se encontró con Hermes, el dios de los pies alados. De los pies alados, no de los pies alados. O sea, pies alados cualquiera tiene. Yo, por ejemplo. En cambio, pies con alas no. Bueno, Hermes le dijo, mirá, te voy a regalar un remedio contra esa hechicera que se llama Circe, y este remedio es una flor blanca llamada Molly. ¿Qué tal, Molly? Con solo oler esta flor, quedarás a resguardo de cualquier hechizo o de cualquier hechicera. Bueno, Odiseo llegó al palacio de Circe y se repitió la escena anterior. Circe en la puerta, quiere pasar, quiere comer algo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sírvase unos guinardos, unos quesotes, un salamín. Y en un momento dado, Circe, ya impaciente, lo tocó con la varita y le dijo, ve a la posilga, cerdo. Pero Odiseo seguía tan humano como antes. Y Circe le dijo, ¿cómo no te volvés chancho? Y Odiseo le contesta, bueno, he olido la flor Molly y no me volveré chancho. Y ahí sacó la espada. No solo no me volveré chancho, le dijo, sino que andá rompiéndole el hechizo a mis compañeros porque si no te surto. Circe le dijo, bueno, si me perdonas, te recibiré en mi lecho y reinarás en Ea conmigo. Odiseo le hizo jurar que no intentaría otra jugarreta y le hizo liberar no solo a todos sus compañeros, sino a aquellos marinos que en épocas anteriores habían sido víctimas de los hechizos de Circe, que no eran otros que esos lobos y leones que habíamos encontrado parándose en dos patas. ¿Por qué se paraban en dos patas? Porque antes habían sido seres humanos, etcétera, etcétera. Bueno, pero igual Hércules se quedó un poco más. Circe le dio 3 hijos, de manera que un tiempito se quedó. Un día Odiseo tuvo deseos de marcharse y Circe le dijo lo que uno quiere que le digan cuando uno tiene ganas de irse, que es tómatela. Después, bueno, las famosas historias, ¿no? Estuvo con Calipso, en la isla de la ninfa Calipso. Ahí estuvo 7 años también, ¿no? Bueno, finalmente también consiguió que la ninfa Calipso lo dejara ir. No sé cómo hacen algunos. Y después estuvo con las sirenas y estuvo en la isla de los Feacios, donde encontró una chica llamada Nausicaa, que era la hija de Alcinoo. Era gente que se llamaba así, ¿no? Según Graves, la que escribió la Odisea es Nausicaa. Pero bueno, dejemos ese episodio y vamos directamente al último, que es cuando él vuelve a la isla de Ítaca. Bueno, imagínate, ¿no? Llega ahí y ¿qué pasó? La diosa Atenea había hechizado el paisaje para que Odiseo no lo reconociera. Entonces llegó, caramba, nunca hubiera pensado que Ítaca está así. Esto no es mi vieja Ítaca, se pasaba diciendo eso. Y la misma Atenea estaba disfrazada de joven pastora, se le presentó y le preguntó, ¿quién eres? A Odiseo. Y Odiseo le mintió. Dijo, soy un navegante cretense que ando por acá. Y Atenea le dijo, eres muy mentiroso. Yo sé quién eres, soy Atenea y sé quién eres. Lamento que hayas tardado tanto en volver a tu casa, pero te voy a ayudar. Y bueno, traía todavía los regalos que le habían hecho los feacios, los de la isla anterior. Los guardaron en una cueva,
Y Atenea lo transformó un poco para que nadie lo reconociera. Lo hizo un poco más viejo, le encaneció el cabello rojizo, pero también lo vistió con harapos. Vamos, lo disfrazó de mendigo. Y así lo llevó a la choza de Eumeo, que era el fiel porquerizo del palacio, el que cuidaba a los chanchos. Y el de los chanchos le dijo: mirá, acá hay un asunto con tu mujer. Tu mujer tiene 112 pretendientes, yo ya le había puesto 122, que te dan por muerto y a ella quieren darle por esposa y quieren ocupar tu trono, en una palabra. Quédate acá, dice, hacete el gil, que vamos a ver qué pasa. Bueno, efectivamente, dando por supuesta la muerte de Odiseo, 112 príncipes, jóvenes, insolentes, atorrantes, sinvergüenza y compadritos, cortejaban a Penélope con la esperanza de ocupar el trono, y de beneficiarla también, ¿no? Y también dice: ya que estamos, ¿por qué no asesinamos al hijo de Ulises? Telémaco se llamaba, Telémaco, estaba de viaje en Esparta. Dice: cuando regrese, se la damos. Bueno, cuando, como he contado, pidieron a Penélope que se decidiera, Penélope empezó a tejer la mortaja, a decirle: esperen un poco más, esperen un poco más. El caso es que ahora ya la tenían acorralada. Y además se habían instalado en la casa de Ulises. Le tomaban el vino, le morfaban los chanchos, las ovejas, comían de ojo, y de yapa parece que le seducían las sirvientas. No se privaban de nada. Bueno, en eso justo se diga, volvió inesperadamente Telémaco, el hijo, y fue directamente a la choza del de los chanchos. Ahí se encontró con el padre. Pero Odiseo: no digas nada. Y no le digas nada a tu madre. Le quiero dar una sorpresa a tu madre. Bueno, qué sé yo. Dice: ¿por qué no vamos a espiar a ver qué hacen estos tipos del palacio? Y fue y estaban ahí todos los atorrados. Qué sé yo, comiéndose todo. Sí. Rompían cosas, borrachos. Y llega justo, se disfrazó de mendigo, Odiseo, y lo reconoce y le empieza a hacer fiesta. Argo, el viejo perro. Cuida, le dice Ulises, no me reconozca, que se van a dar cuenta que soy yo qué sé. Bueno, estaban todos los tipos ahí, y justo aparece otro mendigo, y estos lo hacen pelear. Odiseo, medio para probarlos, les pide limosna. Se lleva una limoneta, no sé qué. No te de nada, malo. Sí. Y por ahí vieron que venía otro mendigo y dice: vamos a hacer una pelea. Al que gana le damos las entrañas de no sé qué animal, de un carnero. Y bueno, empezó la pelea. Odiseo le metió una piña al otro mendigo y lo dejó sentado. Y malo. Y dice: bueno, no importa. Se enojaron porque habían apostado por el otro. Y se fueron. Dice: mañana venimos, qué sé yo. Odiseo entonces le dice: mirá, Telémaco, guardá las lanzas que hay colgadas. Había unas lanzas colgadas en la pared. Guardalas. Y viene Penélope. Y él no le dice que es el marido. Dice: soy un mendigo y vengo de parte de tu marido, que dice que está muy bien, que qué sé yo. Todo mentira. Al día siguiente, otro banquete. Total, pagaba Ulises. Y ahí, uno de los pretendientes le preguntó al hijo de Ulises: ¿por qué no le decís a tu mamá que se decida de una vez? Bueno, al final, Penélope dice: me voy a decidir. Acá dice, había un arco enorme, un arco que había sido de Ífico, de Eurito. ¿Eurito se llamaba? Bueno, no importa, quién lo había sido. Pero era un arco que solamente podía tensar Odiseo, porque era el que más fuerza tenía. Y la prueba era colgar el filo de 12 hachas con el ojo del hacha alineado, ahí donde va el mango, ¿no? Sí. 12 hachas. O sea, muy abierto. Y
había que abrir el arco y pasar una flecha por los 12 agujeros del hacha. Imposible. Bueno, ninguno pudo. Hasta que viene el mendigo, que no era otro que Ulises, y dice, momento, tenga mano. Bien, así, pero casi con... Todo las 12. Listo, ya está. Dice, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Dice, ¿sabe qué? Ya me cansé, dice, de tanta milonga, qué sé yo. Yo soy Ulises. Y empezó una pelea que eran 4 o 5, porque estaba el de los chanchos, Telémaco, y Sí. 1 o 2 más, todos contra los 112 pretendientes. Bueno, les ganó a todos. Una lucha tremenda. Y ahí los matan a todos menos a 2. El heraldo Medonte y el bardo Femio. No los mataron no porque eran buenos, sino porque tenían profesiones sacrosantas. Así como en la India los thugs no mataban a algunas personas por sus profesiones, por ejemplo los aceiteros o los poetas. Acá también había profesiones santas a cuyos integrantes vos no matabas. Bueno, y Ulises ya empezó a cometer crueldad. Por hoy agarró a la nodriza Euriclea y le preguntó, ¿quiénes eran? Che, dice, las sirvientas que andaban con estos tipos. Y la otra, fulana, mengana, sultana. Y Ulises las obligó a limpiar la sangre y después las ahorcó. Objeción. ¿Parece este episodio escrito por una mujer? Señor Graves. A mí me parece que no. Me parece que no. Parece que está escrito precisamente por un machista gigantesco. Primero averiguó quiénes eran las sirvientas que se habían acostado con los príncipes. Y después, rasgo de crueldad y de machismo, les hizo limpiar. Y una vez limpia la sala de toda la sangre que él mismo había derramado, las ahorcó. Alguien podrá decir, bueno, justamente se proponía Nausicaa, la autora de la Odisea, hacernos notar cómo aún los héroes más simpáticos como Ulises eran también bla, 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 bla. Pero entonces dice uno, en aquel tiempo, bueno, qué sé yo. No sabemos. Bueno, no sabemos. ¿Es tan importante además? Sí, es muy importante, especialmente para las pobres sirvientas. Sí, eso sí. Bueno, después agarraron a un cabrero que lo había tratado mal a Ulises, que en medio le encajó una patada cuando lo vio pasar como mendigo, y lo cortaron en pedacitos, y le tiraron estos pedazos a los perros. Bueno, por fin, al final Odiseo, reunido con Penélope, con toda su familia, después de tantas, se quedó ahí con ella y empezó a vivir una vida feliz, que supongo lo habrá aburrido a la semana. El hombre que vive episodios tan tremendos empieza a vivir una vida feliz y burguesa en compañía de su mujer y su perro y su hijo, el perro que le festeja, y el tipo de los chanchos y toda esa gente. Bueno, uno se aburre. Empieza a extrañar la épica de su vida anterior. Mientras tanto, mientras todo esto ocurría, Atenea, muy satisfecha con todo lo que había ocurrido, disfrazada de golondrina, voló sobre la isla de Ítaca, dándole cierre a este episodio. Muy bien. Hemos ido a lo del discotecario, que oyó solamente la última frase de esta historia. Atenea, disfrazada de golondrina. Bueno. Estaba apurado, nos dio rápidamente el bellísimo tango que se llama Golondrina, y que oiremos ahora en la versión homérica de Carlos Gardel.